Amigas, amigos, estamos llegando a la sexta y última de estas para mí muy gratas charlas por las que agradezco a Roberto y a quienes trabajan con él. Cuando uno llega a un final de ciclo, conviene hacer una especie de resumen, cosa que si alguna gente escuchó alguna de las charlas anteriores les sirva para recordar, y si no lo escuchó les sirva para tener una idea de qué se planteó en este ciclo. ¿De qué cosas hemos venido hablando? En primer lugar, de impulsar la ciencia y la tecnología del Uruguay para atender a las necesidades de la gente. Hemos destacado que durante la pandemia la investigación científica y tecnológica del Uruguay mostró su valor. Y sabes, Roberto, no solo fue así, no solo los científicos y científicas, veteranos y jóvenes, mostraron para lo que servía, sino que la gente lo reconoció. Sucedió algo, a mi juicio, muy importante. Por primera vez que yo sepa en la historia de este país, un científico joven era reconocido por la gente cuando entraba a un boliche y lo invitaban a una cerveza. Gonzalo Moratorio me ha contado eso y a mí me parece muy indicativo. Eso es un potencial del Uruguay. Quiere decir que la gente está mucho más atenta de lo que algunos creen. Ah, este es Gonzalo Moratorio, Gonzalo y muchos otros, Pilar Moreno, Rafael Radi y muchos otros, están trabajando al más alto nivel, con el mayor compromiso social. Ah, hay que apreciar eso. Los uruguayos y uruguayas apreciaron eso. Apreciaron la posibilidad de democratizar la ciencia y la tecnología, dirigiéndola hacia problemas como los de la salud. Hablamos de eso. Hablamos también de la necesidad de usar la ciencia y la tecnología para producir de manera más sustentable. Menos uso de petróleo, menos uso de carbón, menos uso de recursos naturales. Hermosas casas de madera bien hechas con el menor gasto de recursos naturales posibles. Hablamos también de la necesidad de generalizar una educación distinta. Los países ricos, de los que hablamos en la primera charla, son ricos por muchas cosas, entre otras porque han explotado otros países, pero también son ricos porque la mayoría de sus jóvenes acceden a la educación terciaria y entonces después pueden trabajar de manera que hace la producción mejor y más rendidora. Tenemos que generalizar el acceso a la educación terciaria. Y déjenme darle una pequeña buena noticia. Viene avanzando en el Uruguay. De la gente más joven, casi el 20% completa una educación de nivel terciario. ¿Es suficiente? No. Pero en unas décadas, si trabajamos con entusiasmo, podríamos tener más de la mitad de la gente completando la educación terciaria. Sería una buena pelea contra la desigualdad. Y fíjate, Roberto, que le serviría incluso a los que no llegan a la educación terciaria, porque la producción sería mejor, pero además por las posibilidades laborales. Suponte que estamos en un mundo donde tú sos el único ingeniero y todos los demás no sabemos nada. A ti te van a pagar muchísimo y a nosotros nos van a ofrecer muy malas condiciones de empleo, ¿verdad? En cambio, imagínate que estemos en un mundo muy simplificado, donde la mitad son ingenieros y la mitad no son ingenieros. Entonces va a haber menos gente que no es ingeniera y que hace otras cosas. Le van a tener que pagar más. Así que la alta formación le sirve al país, a la gente formada y a los demás. Pero no podemos conseguir una alta formación si no hacemos que toda muchacha y todo muchacho, cuando completa la educación media, pueda acceder a trabajos dignos y creativos, para que le valga la pena trabajar y para que tengan base para seguir estudiando.
Hace mucho, cuando yo era rector de la universidad, una muchacha me preguntó, y dígame, rector, ¿y usted cómo nos convence a nosotros para que sigamos estudiando? Compañera, yo no pretendo convencerla. Le digo que si usted sigue estudiando y se rompe el alma, el país le va a ofrecer oportunidades de completar una formación y de trabajar mejor. Para que eso que yo le dije sea realmente cierto, entonces eso no tiene que empezar a nivel de la educación terciaria, tiene que empezar a nivel de la educación media. A mí me enseñaron bien historia, matemática, no me enseñaron nada para laburar a los 18 años. ¿Por qué no me enseñaron a la vez cosas para laburar? Por ejemplo, si yo quería ser médico, que no era lo que quería hacer, pero no importa, ¿no me podían haber enseñado cuestiones de primeros auxilios? ¿No me podían haber puesto en contacto con la vida real? Una educación que meta a la gente en la vida real y capacite para el trabajo es una educación que ayuda a seguir estudiando. Todo esto que hemos venido conversando en la primera mitad de esta charlita de hoy, ciencia y tecnología para mejorar las condiciones de vida, mejor educación, es lo que le podríamos llamar democratización del conocimiento. Todo lo que sea menos desparejo y mejor para la gente es democratización. Democratización del conocimiento porque hablamos de la educación, la ciencia y la tecnología. Pero en otras charlas también estuvimos hablando de que hay que juntar a las grandes mayorías para enfrentar a los pujos autoritarios que se ven por todo el mundo y también en nuestro país, ¿verdad? Eso es democratizar en general. Defender la democracia y hacerla mejor, eso es democratizar en general, frenando el autoritarismo, evitando retrocesos, evitando perder lo que el Uruguay avanzó en las agendas de derechos sociales, económicos, derechos sexuales y reproductivos, derechos ambientales. Defender eso es defender la democracia, pero para eso hay que ampliarla. Hay que juntar a mucha gente y hay que redistribuir mejor. Para defender la democracia necesitamos que los más de abajo sepan que la democracia es el régimen que con todos sus defectos mejores posibilidades les ofrece. Recordamos el espléndido mensaje de Pepe Mujica a Gustavo Petro antes de las elecciones, el ya electo, ahora presidente colombiano, cuando reivindicaba la democracia. Yo lo leí en el diario El País de Montevideo, nunca me hubiera imaginado que iba a leer en El País un mensaje tan bueno de Pepe Mujica sobre la democracia, signo de los tiempos. Hay que fortalecer al Estado como escudo de los débiles. Sí, esa es una frase de tiempos de Valle de Ordóñez. Es una frase que los colorados que reivindican a Valle de Ordóñez siguen destacando. No tenemos que pensar que hay que trabajar solo con las izquierdas. Por supuesto que hay que trabajar con las izquierdas, con todas las izquierdas. Y más allá, con los colorados vallistas, con los blancos wilsonistas, con toda la gente que quiera defender la democracia. Y expandir los derechos. Nos hace falta expandir los derechos. Hay un proyecto en marcha del Frente Amplio de su último gobierno que habría que retomar, el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué pasa cuando hay gente vieja que ya no se puede valer por sí misma, que tiene poca plata, que necesita que lo estén acompañando? Lo acompaña la hija, o lo acompaña la nuera, o lo acompaña la sobrina, mujeres casi siempre, que además tienen que estudiar, además tienen que trabajar, además tienen que ocuparse de sus propios hijos. La idea de un sistema nacional de cuidados, bueno para los que tienen que ser cuidados, y bueno para las cuidadoras y cuidadores si se aprovecha para formarlos. Una persona, en general una mujer, llena de sentimiento, de solidaridad, de experiencia, puede ser una cuidadora extraordinaria. Si además le ofreces formación en salud, en psicología, cosas de las que tú sabes más que yo, por cierto, ¿no sería una cuidadora mucho mejor todavía? ¿Y no sería un ejemplo de qué significa combinar educación y trabajo a lo largo de la vida entera? En fin,
Hemos hablado en esta serie que llegamos ahora a terminar de democratización en general y democratización del conocimiento en especial. Resumo y termino. Trabajemos por la democratización, incluyendo la democratización del conocimiento. Muchas gracias a quienes puedan haberme escuchado.